Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva mi Cristo Jesús. Amor eterno, inagotable, amor divino mi Cristo Jesús. Buenas noches, queridos hermanos. Mi nombre es Marcelo Basaliú, del cursillo 184 del año 2016. Sean todos bienvenidos a esta nueva Ultrella. Acá estamos en compañía de dos hermosas y jóvenes chicas que son cursillistas. Las invito a que se presenten. Adelante. Buenas noches, soy Andrea, cursillo 168 del año 2017. Gracias, Andrea. Buenas noches. Buenas noches, Marcelo, buenas noches, Andrea, buenas noches a todos. Soy Lelia Medina Latorre, del cursillo 170 al año 2019. Gracias, Lelia. Bueno, el tema de esta noche es muy importante. Espero que sea de su agrado como lo fue para nosotros. El título de esta ultrella es Milagro Eucarístico o Milagros Eucarísticos. Para comenzar, vamos a invitar a Andrea que nos haga la invocación del Espíritu Santo. Adelante, Andrea. Gracias, Marcelo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gozar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de su consuelo, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. Bueno, ahora los invito a rezar un Padre Nuestro por las intenciones del Papa, por los sacerdotes, los religiosos y las religiosas. Y a continuación, un Ave María por nuestro movimiento. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Andrea. Ahora invito a Lelia Abiú Medina Latorre a que nos comparta la lectura elegida para hoy, que es la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. Adelante, Lelia. Lo que el Señor Jesucristo me enseñó es lo mismo que yo les he enseñado a ustedes. La noche en que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos pan. Dio gracias a Dios, lo partió en pedazos y dijo: Este es mi cuerpo que es entregado en favor de ustedes. Cuando coman de este pan, acuérdense de mí. Después de cenar, Jesús tomó en sus manos la copa y dijo: Esta copa de vino es mi sangre. Con ella Dios hace un nuevo compromiso con ustedes. Cada vez que beban de esta copa, acuérdense de mí. Así que cada vez que ustedes comen de ese pan o beben de esa copa,
anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. Alabamos, Señor. Gracias, Lelia. Hermosa lectura la de San Pablo que escribe a la comunidad de los Corintios, recordándoles la noche de la última cena. La Eucaristía es el mayor de los milagros, porque así realmente se hace presente nuestro Señor Jesucristo, a través de la acción del Espíritu Santo y de las manos sacerdotales. Esto es lo que conocemos como transubstanciación, ya que lo que cambia es la sustancia del pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesús, mientras que se mantiene la forma, el color, el sabor. Esta es nuestra fe. Ahora invito al padre obispo Juan Carlos Ares, que nos compartirá su reflexión sobre el tema y su rollo. Adelante, padre. Bueno, hola, ¿qué tal? Siempre un gusto estar entre hermanos y más de haber compartido este texto tan importante que acabamos de escuchar. Y yo quiero hacerles una pregunta a nivel como título que también tenemos en la Utrella. Poníamos milagros eucarísticos. ¿Milagro eucarístico o milagros eucarísticos? Decimos la misa o las misas. No largo simplemente la pregunta, pero no la vamos a ir respondiendo a lo largo del rollo. Quiero como entrar un poco en el texto que acabamos de escuchar, el texto bíblico de San Pablo, que siempre como cursillista lo invocamos a San Pablo, en la carta de los Corintios, esta comunidad que tanto quiere Pablo y que evangelizó, la creó él mismo, esa comunidad, en el segundo viaje misionero. Y dice que llegó a esa ciudad y junto con otros que venían de otro lado, también judíos y convertidos al cristianismo, empiezan a trabajar. Él trabajaba haciendo tiendas de campaña, lo que hablamos de carpas, diríamos. Y con eso él iba a la sinagoga, evangelizaba. La capital de Corinto era un lugar muy importante, era capital de una provincia dentro de Grecia, con puerto, con mucha conexión, y había muchos judíos de la diáspora, pero también había muchos paganos. Y allí es que esa comunidad junto con Pablo comienza a evangelizar y a crecer. Pero claro, esto es la carta a los Corintios, es decir, que Pablo lo hace cuando no está en Corinto. Se supone que lo hace desde otro lugar, de Tesalónica, de Éfeso, otras comunidades que él mismo también evangelizó. Los estudiosos bíblicos dicen que nosotros tenemos 2 cartas en la Biblia de Corintios, pero se dice que hay como 7 cartas. Y uno dice, ¿y dónde están? ¿Qué desaparecieron? No. Las cartas, esas 7 cartas, están en las 2 cartas de Corintios, porque uno puede seccionar algunas veces la misma carta que fue hecha quizás en un momento y después fue hecha lo seguido, el segundo capítulo, o el tercero o el octavo, fue hecho en otro momento, ¿sí? En general, la comunidad de Corinto, como todos sabemos, era una comunidad muy difícil. Si uno se pone a leer la primera carta y la segunda de corrido, dice que algunos estaban con Apolo, otros con Cefas, otros con Pablo, y Pablo le dice, somos todos de Cristo, no somos ni de Juan, ni de Pedro, ni del padre Pablo, ni del padre Rubén, somos todos de Cristo, ¿no? Parece como si fuera hora actual la carta. Pero además,
Pablo insiste, digamos, mucho a partir de preguntas que la comunidad de Corinto le hace. Por ejemplo, en el capítulo 15, Pablo habla sobre la resurrección de los muertos y dice, si no creemos en la resurrección de los muertos, no creemos en la resurrección de Cristo. Y si no creemos en la resurrección de Cristo, vana es nuestra fe. Bueno, esto es anterior, es en el capítulo 11. Le preguntaron a Pablo sobre las asambleas litúrgicas, sobre la misa. Y claro, ¿cuál era el problema? Que como estaban divididos, también iban a la misma asamblea litúrgica, pero divididos. Vamos a decirlo de otra manera, llegaban tarde a misa. La misa empezaba cuando usted llega, digamos, más o menos. Y algunos empezaban y entonces comían antes que el otro y los otros que venían se perdían la Eucaristía. Pero a ver, vamos más precisamente, todo esto es el contexto, vamos precisamente a lo que leímos. Lo que leímos empieza diciendo, lo que yo recibí del Señor, a mi vez se los he transmitido. Es lo que hemos aprendido mucho de Pablo y lo que hacemos también en el cursillo. Lo que yo recibí es lo que yo comparto, que es el testimonio. Bueno, este pasaje que acabamos de compartir es el primer testimonio eucarístico, porque antes de que se hicieran los evangelios están las cartas de San Pablo. Por lo tanto, es el testimonio más antiguo de la consagración. Si quieren lo volvemos a leer. En la noche que fue entregado, Jesús tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. ¿Lo escucharon en algún lado? En cada misa repetimos esto que San Pablo está diciendo, que lo dijo aproximadamente, dicen los exégetas, que esta carta sería del año 54 después de Cristo. Si Cristo murió a los 33 años, esto se escribió 20 años después, más o menos, ¿no? Yo les pregunto a ustedes, ¿vos te acordás de alguna frase de tu papá, de tu mamá, de alguien muy querido 20 años después? Y claro que te acordás. Las que son muy significativas, ¿te acordás? Bueno, así era la tradición. ¿Este es el milagro eucarístico? No. El milagro eucarístico son las mismas palabras de Jesús. Porque dice, cada vez que coman y beban, harán memoria de la muerte del Señor. Hagan esto en memoria mía. La palabra memoria no es como la entendemos ahora nosotros, que es como recordar algo del pasado. No, es hacer presente. Es decir, cuando yo tengo memorias, la traducción de la palabra es hacerse presente. La memoria es hacerse presente. Por eso también se dice de la misa que es el memorial de la muerte del Señor. No porque el Señor no esté resucitado, no, por supuesto, es muerto y resucitado, pero la misa es como si se estuviera muriendo ahí Jesús delante nuestro, obviamente y dándose con su amor. Es un memorial que se hace presente. Los protestantes, los metodistas, también hacen la Cena del Señor, la hacen una vez al año, pero la hacen así, en memoria, como recordando lo que Jesús hizo. Y lo que más ellos tienen como importante es la palabra que nos dejó y el ejemplo que nos dejó Jesús.
nosotros no decimos solamente eso, no decimos que solamente la palabra es importante, no decimos que también la tradición es importante, esto que se mantenga de generación en generación, sino que decimos que el signo también es importante porque lo que significa se acontece. Cuando el sacerdote bautiza y dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está el Señor bautizando en nombre del Padre y del Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo: vayan a todo el mundo y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo. Como la manera también de la Eucaristía. Bueno, cada vez que lo hagan esto en memoria mía y digan estas palabras. Bien, ¿cuál es entonces el milagro eucarístico? Es Jesús Eucaristía. Ese es el milagro. Cuerpo, alma y divinidad. Y lo voy a decir también con unas palabras de alguien muy querido para nosotros, el cura Brochero. El cura Brochero, en su plática que hacía de los ejercicios espirituales de San Ignacio, él nació en 1840 y falleció en 1914. Estamos hablando predicaba en pleno momento de la generación del 80, aquellos que son estudiosos. Cuando hablaba de la Eucaristía, decía esto: este milagro fue instituir el sacramento de la Eucaristía, porque la hostia consagrada es un milagro de amor, es un prodigio de amor, una maravilla de amor, es un complemento de amor, la prueba más acabada del amor infinito de Dios por mí y por ti. El 15 de agosto de 1996, durante la celebración de la Santa Misa en la fiesta de la Asunción de la Santísima Virgen, se estaba dando la comunión. Un joven que iba a recibir la hostia en las manos, por un error hizo que se cayera al piso y decidió no retomarla porque estaba sucia. Otra persona más devota, que se enteró de lo que había pasado, tomó la hostia y se la llevó al sacerdote Alejandro Peset. Como indican las normas de la Iglesia, la hostia se coloca en un vaso con agua para que se disolviera. Por último, se guardó en el sagrario. Algunos días después, el 27 de agosto del mismo año, el sagrario volvió a abrirse para extraer el vaso con la hostia. Milagro. La hostia no solo no se había disuelto, sino que además había unas manchas rojas. Pero lo más extraordinario fue que estas manchas se agrandaban con los días. Ante el increíble suceso, los sacerdotes de la parroquia decidieron ponerse en contacto con el arzobispo de Buenos Aires, Antonio Quarracino. Entonces se dejó pasar el tiempo para realizar las investigaciones para comprobar si era un milagro eucarístico. Ya en 1999, cuando el arzobispo era Jorge Bergoglio, hoy en día el Papa Francisco, convocó al doctor Ricardo Castañón Gómez para estudiar el supuesto milagro. La investigación coordinada por este médico duró varios años, pero en 2006 el doctor le entregó en mano los resultados al arzobispo Bergoglio, ya entonces cardenal. Los resultados. Los análisis realizados en el año 2000 en un laboratorio de genética en San Francisco, Estados Unidos, revelaron que las muestras de la hostia tenían sangre y contenían código genético humano. El doctor Robert Lawrence, que colaboró con la investigación ese mismo año, pudo descubrir además piel humana y glóbulos blancos. En 2001 participó el doctor Eduardo Linoli. Identificó las células blancas y afirmó que probablemente correspondían a tejidos del corazón. Era lo mismo que este doctor había identificado en el milagro eucarístico del anciano.
En 2002, el Dr. John Walker de la Universidad de Sydney en Australia confirmó que las muestras tenían células musculares y glóbulos blancos intactos. Según explica el médico, los glóbulos blancos solo sobreviven 15 minutos fuera del cuerpo. Ya habían pasado 6 años. En 2003, el Dr. Robert Lawrence profundizó sus estudios y afirmó que los tejidos encontrados correspondían a un corazón inflamado. Esto significa que la persona a la cual pertenecía parecía haber sufrido mucho. En 2004 llevaron las muestras al Dr. Frederick Sugibe, experto en patologías cardíacas y medicina forense de la Universidad de Columbia. El médico dijo que las muestras correspondían al músculo del miocardio, en particular al ventrículo izquierdo. Además, confirmó que el paciente al que correspondía esa muestra había sufrido mucho. Su paciente sufrió trombos. En algunos momentos no podía respirar, no le llegaba el oxígeno, le costaba respirar y ha sufrido mucho porque cada aspiración es dolorosa. Probablemente le han dado un golpe a la altura del pecho. Además, el doctor agregó, hemos encontrado glóbulos blancos intactos y los glóbulos blancos solo son transportados por la sangre y por tanto, si aquí hay glóbulos blancos, es porque cuando usted me ha traído la muestra estaba latiendo. El 17 de marzo de 2006, el doctor Castañón Gómez le entregó los resultados al cardenal Jorge Bergoglio, hoy el Papa Francisco. Poco después, el milagro eucarístico fue reconocido por la Iglesia bajo el papado del Papa Benedicto XVI. Bueno, acabamos de ver un milagro eucarístico, nada más ni nada menos tan cercano aquí en Buenos Aires. No es el único milagro eucarístico. Pero vuelvo a la primera pregunta. ¿Milagro eucarístico o milagros eucarísticos? San Pablo también, en la carta a los Corintios, dice, mientras que los judíos piden milagros, los griegos piden sabiduría. Nosotros, sin embargo, predicamos a Cristo crucificado. Si vas detrás de los milagros, en realidad te vas a perder el gran milagro, porque los milagros eucarísticos están referidos al solo milagro eucarístico que es uno, que es el que Jesús se hace presente. Pero claro, estas manifestaciones de milagros eucarísticos nos llaman totalmente la atención porque realmente manifiestan lo que se está diciendo, es la carne y la sangre de Cristo. Y estas manifestaciones que le decimos milagros, y es simplemente decir que el milagro, digamos, existe, el milagro es cotidiano y que cada misa es un milagro. Ahora, hay una lista enorme de milagros eucarísticos. Uno de los primeros es en Italia, en la ciudad del Anciano, año 750 después de Cristo. 750, ¿sí? Dice la historia que este sacerdote tenía dudas de la Eucaristía, de que se hiciera presente Jesús en la misa. Y en plena misa empieza a sangrar la hostia consagrada. O sea que no solamente lo vio el sacerdote, lo vio la gente. Fue una manifestación enorme y se fue diciendo de generación en generación, se testimonió, se escribió. Estos milagros, como en tiempos de Jesús, como cualquier milagro, es suscitar la fe, pero también suscita la incredulidad.
Cuando Jesús hacía milagros en la tierra de Galilea, muchos creían y muchos no creían. Así que, porque haya muchos milagros eucarísticos, no es que va a ser que vamos a creer mucho más. Quiero que tengamos en cuenta ahora a otra persona tan importante, ahora actual digo, que hizo todo lo posible para que los milagros eucarísticos puedan conocerse. Un muchacho apenas de 15 años que fue beatificado el año pasado, en octubre, que es el beato Carlo Acutis. Un joven muy curioso, italiano, pero que nace en Gran Bretaña porque su familia estaba por trabajo en ese momento, y que tenía mucha curiosidad y mucho conocimiento de informática para la edad que tenía. Nace en el 1991, y fallece por una leucemia fulminante en el 2006. Y comienza a hacer una presentación de los milagros eucarísticos por internet. Él empieza a investigar y qué sé yo, y empieza a publicarlos. Si quieren, ahora le dejamos también que ustedes puedan investigar, porque los amigos de Carlo Acutis continuaron con su obra y hoy se expande por muchos lados. Hay parroquias que se hace esta exposición, pero uno lo puede ver también por internet en la página que tienen miracolieucaristici.org. Ustedes pueden ver todo lo que recopilaron de los milagros eucarísticos. Pero este joven fue citado por el Papa Francisco antes de su beatificación en la carta Vive Cristo, Christus Vivi, que es para los jóvenes, en realidad es para todo el pueblo de Dios, en realidad es para que nosotros como iglesia nos hagamos más jóvenes, ¿no? Seamos jóvenes. Y le pone 3 números a Carlos Acutis, el siervo de Dios Carlos Acutis. No olvides que hay jóvenes que también en otros ámbitos son creativos y a veces son geniales, dice el Papa Francisco. Así lo decía el siervo de Dios Carlos Acutis. Él fue capaz de usar las nuevas técnicas de comunicación para transmitir el Evangelio y para comunicar los valores y la belleza. Y decía Carlos Acutis, ocurre que todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Flor de frase, ¿no? Entre las frases de Carlos Acutis hay esta: cuanto más recibamos la Eucaristía, más nos haremos semejantes a Jesús. Estar siempre unido a Jesús es mi proyecto de vida. Y otra frase impresionante: la Eucaristía es la autopista al cielo. Quiero contarles ahora una experiencia mía personal. Cuando uno celebra la Eucaristía, y la primera vez que cuando uno lo hace en la misa está muy pendiente de no equivocarse, de decir bien las palabras, está nervioso, pero siempre me ha pasado que cada vez que digo las palabras del Señor y se hace la consagración, digo también para mis adentros, Señor mío y Dios mío, la misma frase del apóstol Tomás, cuando él Tomás tocó, ¿se acuerdan? El costado de Jesús, ¿sí? Las llagas de Jesús. Bueno, eso es lo que ocurre en el momento de la consagración a nosotros los sacerdotes.
Y a mí me pasó siendo en su momento párroco en Nuestra Señora de Valvanera, en el santuario de San Expedito. Esto no lo he contado muchas veces, así que queda entre nosotros 20, que en el 2012 una hostia que se encontró cerca del sagrario, justamente era un 19 de abril, que es día de San Expedito. Uno de los sacerdotes lo encuentra y obviamente hace lo que se tiene que hacer en estos casos, que como está sucia, está en el piso, vaya a saber, quizás se cayó algún ministro, no sabemos, pero uno toma un vaso, ¿sí?, de cualquier, puede ser de plástico, puede ser de vidrio, lo llena de agua y pone allí la Eucaristía adentro del sagrario, ¿sí?, para que se disuelva sola. Y cuando se termina, digamos, de disolver, uno lo tira, digamos, a la tierra, vuelve el tema, digamos, de la tierra. Tiene que disolverse totalmente, si no uno, bueno, lo va dando vuelta, como se disuelve cualquier, ¿sí? Para eso lleva eso su tiempo. Bueno, a mí me lo cuenta, digamos, el sacerdote, digo, bueno, perfecto, listo, ya sabemos que cuando abramos el sagrario vamos a encontrar un vaso con una Eucaristía, con una hostia que se está disolviendo. No sé cuánto pasó, digamos, el tiempo, que otro sacerdote me dice, mirá, hay una mancha roja. Voy hasta el sagrario, veo, digamos, el vaso, y era cierto, todavía había agua, ¿sí?, mitad, digamos, de hostia, un recubierto, digamos, en otro lugar que parecía como si fuera un hongo, y una mancha grande, digamos, roja, ¿sí? Entonces, ya de ahí lo saqué del sagrario, de ahí lo llevé a otro sagrario que teníamos nosotros arriba y llamé al obispo. Hay todo un protocolo que uno tiene, digamos, que hacer ante ese tipo, digamos, de cosas. El obispo me dijo, mira, llamá justamente al párroco de Santa María, donde se produjo este milagro que escuchamos, que él te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Me fue diciendo de lo que tenía que hacer. Claro, ¿qué es lo que sucede? Puede haber el tema, digamos, de hongos, ¿sí?, que por descomposición, digamos, de la harina y lo que tiene el pan, pueden estar. Pero claro, lo que me dijo este sacerdote es, vos no te hagas problema, tenerlo así, sacarle fotos mientras tanto, día por día, pero a ver que se consuma todo el agua. Si es un hongo, vive del agua y por lo tanto va a absorber todo la hostia. Bueno, dicho y hecho, el agua se fue evaporando, ¿sí?, y yo miraba y seguía estando, había moho alrededor y seguía viendo algo rojo, que bueno, que le llamaba a nosotros, digamos, la atención. Se hace un acta sobre el tema y se manda a un laboratorio científico, un hematólogo, como prueba, sin decir de qué se trata y que tiene que decir después el veredicto de lo que es. Bueno, el veredicto en ese momento fue que era un hongo rojo, y no tenía nada que... así que ahí el tema se acabó. Digo esto como experiencia porque puede suceder, me ha sucedido ahora como obispo, que me han dicho alguna que otra cosa, en el tema, digamos, de la Eucaristía, y los que son ministros extraordinarios de la Eucaristía lo saben perfectamente, hay que ser muy cuidadoso.
¿sí? Porque no cualquier cosa es un milagro eucarístico. Recién parecía que era tal cosa y era un hongo. Digo esto porque alguna vez pasa que el ministro de la Eucaristía, por practicidad, pasa tal cosa, no vuelve a la iglesia, porque quizás el enfermo no lo encontró, no estuvo, y queda con la Eucaristía en su casa. Es una responsabilidad enorme y puede llegar a ser sacrilegio inclusive. Por supuesto que no es que va a hacer algo malo, digamos, es un ministro, se supone que no va a hacer nada malo, pero pueden pasar distintos tipos de cosas que después uno lo tiene que testificar y nadie le va a creer. Entonces, por lo tanto, estas cosas la Iglesia tiene mucho cuidado, investiga con mucho cuidado. Pero vuelvo a lo inicial. Esta fue mi experiencia. Si quieren, digamos, yo también les cuento qué era lo que pasó dentro mío. Yo digo, ¿en qué lío me metés, Señor, si llega a ser un milagro eucarístico? Tendría, digamos, que, qué sé yo, no sé, que la gente venga a ver o lo que sea. Y en realidad, digamos, esas cosas quedan en manos del Señor y de la Iglesia, no es de uno. Uno cree que es responsable uno, y absolutamente no lo es. La Eucaristía se hace a pesar de uno, a través de uno, pero a pesar de uno. Yo puedo estar en pecado mortal y la Eucaristía que yo celebro es igual. Porque Cristo ha dicho, cuando digan esto, háganlo en memoria mía y yo me haré presente. Ese es el milagro. Y lo que yo les propongo, digamos, como para que lo piensen y después de celebrar Corpus Christi y celebrar así a la distancia, porque de hecho no estamos participando, digamos, en las misas presencialmente, nos cuesta hacerlo en este tiempo porque queremos cuidarnos. Yo, ante las frases de este beato Carlos Acutis, tan joven, que dice, la Eucaristía es la autopista del cielo, yo me preguntaba, ¿qué es la Eucaristía para mí? ¿Cuál es el milagro eucarístico para mí? ¿Cuál es lo que Dios me quiere decir con los milagros eucarísticos o con el milagro eucarístico? Para mí, todos los días en mis manos se produce ese milagro que lo hace Jesús, y a ese Jesús sirvo. Y lo que para mí yo se lo transmito a los ministros, se lo transmito a los curas. Cuando voy a celebrar misa a tal parroquia, a tal otra, aunque es el mismo Jesús, sin embargo, ese Jesús tiene el rostro de todos nosotros y de esa comunidad. Entonces yo, cuando voy a celebrar misa, qué sé yo, a la Virgen que desata los nudos, pregunto, ¿cómo se celebra misa acá? ¿Cómo lo hacen? Dice, padre, haga usted lo que tenga que hacer. Sí, yo ya sé celebrar misa, hace 30 y pico de años que celebro misa, pero en cada lugar se celebra de una manera distinta. Por eso decimos que es la misa única, el misterio de Cristo único, pero hay muchas misas y se dan muchas misas porque nosotros somos también distintos y estamos en lugares distintos con formas distintas. El mismo misterio, pero hecho multiplicado de distintas maneras. Bueno, para mí, cada Eucaristía tiene el rostro de cada lugar a donde voy. ¿Qué es la Eucaristía para vos? De colores. Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús.
Gracias, Padre Juan Carlos, por su reflexión y su testimonio. Este domingo pasado celebramos la solemnidad de Corpus Christi, fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo, que quedó entre nosotros vivo en la Eucaristía, el mayor de los milagros. El Padre nos dejó una pregunta: ¿qué es para vos la Eucaristía? Ahora vamos a escuchar a dos hermanos cursillistas que nos van a dar su respuesta. Buenas noches a todos, soy Gustavo Farana, del cursillo de Cristiandad 187, perteneciente al grupo San Pablo. Bueno, ¿qué es para mí la Eucaristía? Prefiero, cuando tengo que responder esa pregunta, hablar desde mí. ¿Qué es para mí? Y no definirla desde el punto de vista doctrinal, si es un sacramento. Creo que con respecto a esa pregunta, a medida que uno va avanzando o va creciendo en la fe o va caminando en la vida y en la religión inclusive, cada vez se hace más difícil definir con palabras la Eucaristía. Pero la Eucaristía para mí es algo muy especial. Es un momento donde uno se encuentra con el Padre. Es un momento donde uno también se encuentra con su Maestro. Es un momento íntimo, pero a la vez tiene una dualidad porque también es colectivo. Pero es el momento ese donde nos volvemos a encontrar con nuestro Dios Padre. Es ese milagro que se produce en cada Eucaristía, que a veces uno se lo pasa buscando en la vida y resulta que está en cada Eucaristía. Dios se hace presente a través del sacerdote para nosotros. Es una maravilla. Es un momento íntimo. Es un momento íntimo porque a medida que uno va conociendo la Eucaristía y va sabiendo lo que significa la Eucaristía, va sabiendo cómo en el desarrollo de la misma se va abriendo nuestro corazón, se va limpiando nuestro corazón y nos reunimos tal vez por un instante o tal vez por el momento que nosotros, vamos por permanecer aislados del mundo, ¿no? Que con un montón de excusas nos aíslan de Dios, nos quedamos junto a Él. Yo creo que es un momento maravilloso. Yo pienso de que hay que ahondar en la Eucaristía, porque este sacramento que nos dejó Jesús, el mismo Jesús, tiene mucho y nos perdemos de mucho por desconocimiento. Yo sí decía que era la nueva alianza, nueva y eterna. Ya no es nueva. O es nueva para cada uno de nosotros en medida que la vayamos descubriendo, pero es eterna. Y salimos un hombre nuevo, entramos con un hombre disperso, entramos con un hombre mareado, perdido por lo cotidiano, por la invasión de lo cotidiano, y salimos nuevos, renovados. Yo creo que ahí nuestro Dios y nuestro Padre nos vuelve a poner en el camino, nos indica cuál es la verdad y nos deja vivir en plenitud nuestra vida. No sé qué más decir, se podría decir muchísimo más, pero es un momento maravilloso, indescriptible, a medida que uno lo va conociendo y muy íntimo. Gracias a todos y hasta luego. La Eucaristía es para mí, a través de la fe, un encuentro personal con Jesús que al entrar en mi corazón lo transforma, me impulsa a seguir sus pasos y a concretar mi misión, que es el amor, para colaborar en el proyecto de Jesús, que es hacer un mundo más humano. Gracias, hermanos, de colores.
Bueno, queridos hermanos, después de haber compartido toda esta ultrella, para todos ustedes la bendición de Dios, que así los acompañe todos, a las familias, a aquellos que están sufriendo más, y que esta bendición es un regalo de Dios para todos, descienda sobre el corazón de cada uno de ustedes. Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias, Padre Juan Carlos, por su reflexión, su testimonio y su bendición. Y gracias también a todos los cursistas que participaron de esta ultrella. No se olviden de dejar su respuesta en nuestro canal de YouTube a la pregunta que nos dejó nuestro padre Juan Carlos. Es una forma de seguir evangelizando en las redes. Y dejar su like para que todos puedan verlos, más y más personas. Te damos gracias por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 De colores. De colores. Colores. De colores, que vayan bien.